¿Qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiendo video demostrativo en el cual tenemos la oportunidad de exhibir esta videocámara que, a decir verdad, es aproximadamente de inicios a mediados de los 90. Se trata de una Sony Handycam en formato 8 milímetros, concretamente en formato video 8. Su modelo correcto es CCD-TR23, la cual está todavía en buena condición. Tiene un par de detalles que más adelante lo vamos a ir mencionando. Sin embargo, pues todavía nos va a servir para visualizar el contenido de cassettes y también para, por supuesto, hacer transferencia de ese material a formatos digitales más modernos, o simplemente para rescatar videos y tenerlos almacenados en algún dispositivo, ya sea disco duro, etcétera. ¿Ok? Entonces, bueno, los invito a que se suscriban al canal si no lo han hecho, compartan, comenten y por supuesto apoyen con un like. Ok, bueno, entonces estamos viendo esta videocámara. Les decía que es en formato 8 milímetros. Es una videocámara video 8. Ahí estamos viendo Sony Handycam video 8. No tiene pantalla, no tiene, pues bueno, es la clásica pantallita. Tampoco una pantalla externa monocromática. Ok. Sin embargo, como les mencioné, esta videocámara nos va a ser de utilidad, sobre todo a aquellas personas que quieren visualizar el contenido de sus cassettes antiguos o simplemente rescatarlos. ¿Ok? Entonces, esta videocámara ya fue sometida a limpieza, no solamente de la parte externa, sino internamente también. Y por supuesto, para este modelo de videocámaras, considerando que ya tiene más de 30 años de antigüedad, voy a recomendar altamente que tengan a la mano un cassette limpiador como este. ¿Ok? Estos cassettes limpiadores los pueden encontrar ustedes en internet. Busquen cassette limpiador. Hay varias marcas, precios, etcétera. Hay un montón. Y tengan uno a la mano para hacer la limpieza. Porque de repente, después de leer, por ejemplo, no sé, puede ser 2, 3 cassettes, dependiendo del estado del cassette. Vamos a poner de ejemplo esto, mira. Aquí tenemos este cassette que es un Sony Video 8, ok. Y pues la cinta se mira en buena condición, ok. A diferencia de este otro, que este ya presenta humedad, ok. Ahí estamos viendo señales de moho. Entonces esta humedad, esa contaminación, si tú reproduces este tipo de cassettes, lo más seguro es que esa humedad se la vas a transferir al cabezal, y después de unos 2, 3 cassettes va a empezar a perder calidad de imagen, va a estar inestable, y para eso va a entrar en acción este cassette que es el limpiador. Ok, altamente lo recomiendo, les digo, porque antes de este video sí me dio un poquito de problema de que después de 2, 3 cassettes ya me estaba otra vez haciendo interferencia en la pantalla. Entonces sí lo recomiendo que tengan uno a la mano, aunque a decir verdad, estos productos, como han estado en desuso por muchísimo tiempo, es muy probable que por falta de uso también sus piezas internas presenten falla de momento. Aunque ahorita, antes de hacer el video, ya aparentemente ya está funcionando bien. Y digo aparentemente porque, por ejemplo, estos cassettes que son, por ejemplo, High 8, Digital 8, ok, los puse a rebobinar de extremo a extremo cada uno, y después de estarlos rebobinando, ya la videocámara ya pudo reproducir otros cassettes, que son estos los que vamos a usar para la prueba. Tenemos otros 2 cassettes, incluyendo el que les dije que tiene esta ya contaminación. Aquí está otro también, y tiene
sí tiene muy poquito, miren, aquí se alcanza a ver un poquito blanquecina la cinta, entonces eso ya es humedad. Solamente vamos a reproducir un poquito de ellos, no mucho para no volver a contaminar el cabezal. De los que sí podemos reproducir por más duración o largos tramos, adelantar, retrasar, son estos porque la cinta en ambos casos se ve limpio, ok, no se ve que esté contaminado de humedad. Estos cassettes que les mostré primero no tienen contenido y son cintas que, bueno, son más específico para equipos High 8 y Digital 8, ok. Entonces ahorita vamos a explicar un poquito más la compatibilidad de esos formatos para que tengan una idea, ok. Entonces, por ejemplo, videocámaras que son video 8 solamente van a ser compatibles con grabaciones video 8. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si yo hice grabaciones en un equipo que es High 8 y quiero reproducirlo aquí, no lo va a aceptar. No se va a ver nada, ok. Y peor aún, por ejemplo, si yo hice grabaciones en equipos o videocámaras que son Digital 8, tampoco van a ser compatibles, no van a ser admitidas en este tipo de videocámaras Video 8. ¿Ok? Entonces, todo lo que se grabe en Video 8 es bienvenido en estas videocámaras que son Video 8. ¿Ok? Las videocámaras que son en High 8, videocámaras High 8, vamos a poder grabar bueno, vamos a poder hacer grabaciones en High 8, vamos a poder leer cassettes en High 8, grabaciones en Video 8 también son compatibles en videocámaras High 8, ok. Pero por ejemplo, si hay grabaciones que fueron hechas en equipos Digital 8 y mi videocámara es una High 8, no va a ser admitido, ok. Pero si yo tuviera una videocámara que es Digital 8, entonces ahí ya cambia todo el panorama, porque Digital 8, los que son videocámaras Digital 8 van a aceptar cualquiera de los tres formatos que les acabo de mencionar, ok. High 8, Video 8 y Digital 8, ok. Entonces ese modelo bueno, ese formato de videocámara es muy aclamado por personas que hacen trabajos de transferencia, que rescatan videos de cassettes, ya que el Digital 8 acepta los tres formatos. Entonces, Video 8 solamente va a admitir grabaciones Video 8. High 8 va a admitir Video 8 y High. Y Digital 8 acepta todos. Ok, así de fácil. Bueno, entonces en este video vamos a hacer las pruebas de reproducción. Vamos a poder hacer una prueba de grabación, solamente que hay un inconveniente, que esta videocámara, bueno, ese es el primero de dos inconvenientes que tiene, ¿okay? El primero es un inconveniente con el micrófono y consiste en que no capta señal de audio. Solamente si yo pongo a grabar, si yo me pongo a grabar lo que sea, solamente va a captar imagen, pero el audio no se va a escuchar, ¿ok? No así cuando vamos a leer un cassette. Cuando tú lees un cassette que grabaste con otro equipo, se va a escuchar y visualizar la imagen sin problemas, ¿ok? Ahora bien, eh, eso es en lo que respecta a la grabación, ¿ok? Graba imagen, pero no capta audio, ¿ok? El segundo inconveniente de este equipo videocámara Sony Handycam va a ser con respecto al visor. Aquí vemos el visor y el visor está desconectado tanto física como electrónicamente. Físicamente porque tiene una articulación que está desprendida,
De hecho, mira, ahí lo puedes ver, ahí está suelto. Y también hay un circuito impreso allá al fondo, el cual está trozado. Ahí lo puedes ver, ese flex que se ve aquí es un circuito que va, bueno, iba conectado al otro extremo aquí del visor. De hecho, aquí en la parte de abajo, mira, ahí se alcanza a ver apenas. Ahí se alcanza a ver ese circuito impreso. Entonces ese es un pedazo y el otro extremo ahí está. Entonces el visor está inoperable, ok. Pero bueno, eso no es problema porque nos vamos a poder conectar usando los cables tipo RCA, video y audio, ok. En este caso es calidad de sonido monaural. Entonces tenemos salida de video y salida de audio, ok. Para ello vamos a utilizar, sería, bueno, puedes usar cables, el cable de colores, los tres colores, y usas solamente los dos que se requieren. Igual no importa el color, solamente uno es para video y el otro es para audio, ok. Igual puedo usar amarillo rojo o amarillo blanco, no importa, ok. Vamos a conectarnos aquí en video, ok, y le vamos a conectar aquí blanco en a salida de audio, ok. Está, ahí ya está conectado, listo al televisor, ok. Ok, esta es la compuerta del cassette. Aquí vamos a poder ver parte del cassette cómo se está moviendo. Y aquí tenemos una conexión para micrófono externo, pero bueno, ya lo verifiqué y tampoco está funcionando, ok. En la parte posterior, aquí originalmente va instalada o insertada la batería. Estas baterías ya para estos tiempos ya no retienen la carga. Si quieren usar una batería tendrían que buscarla con el modelo y la marca, ok. Y este es un punto muy importante. Por ejemplo, este es un selector y vemos que da la opción de locked, bloqueado, y standby, ok. Cuando está en lock es como si la tuvieras apagada. Aunque tú tengas encendida la videocámara, no va a hacer nada porque está en modo bloqueado. Y modo bloqueado es para evitar que vayas a filmar por accidente. Lo cambias a standby y el botón ya va a ser, ya vas a poder presionarlo y comenzar a grabar, ok. Ahorita lo vamos a volver a poner en locked, pero recuerda que debe estar en standby para poder utilizar, ya sea visualizar cassettes o hacer grabaciones, ok. En este caso, lo que me gusta de este modelo de videocámara es que viene con un adaptador de corriente que es como si fuera una batería, ok. Tiene la forma como si fuera una batería, pero en realidad es un adaptador de corriente. Y aquí está conectado el otro extremo. Entonces vamos a encajar este adaptador de forma correcta, que va a ir así, ok. Ahorita lo van a ver. Este adaptador de corriente tiene un interruptor y vamos a dar un acercamiento aquí, mira. Tiene tres posiciones. Entonces la primera es, estamos en apagado, ok. Y si lo mueves todo a la izquierda, posición de encendido. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que al estar encendido, por ejemplo, si tuviéramos una batería compatible con esta videocámara encajada en posición de carga, lo que va a suceder es que va a comenzar a cargarlo y aquí el LED donde dice charge se va a encender, ok. Eso solamente en lo que es la posición, sí, power y charge, ok, que es encendido y a su vez cargando si es que hay una batería instalada aquí, ok. Entonces para cargar una batería no es necesario que esté instalado en la cámara, lo puedes dejar fuera y puedes colocar tu pila aquí, va a estar cargando siempre y cuando esté todo a la izquierda en posición de power, ok, encendido. Ahora bien, vamos a moverlo al sentido opuesto, que es este VTR, que es alimentación hacia la videocámara. Entonces si tú lo cambias
a VTR, que en realidad sería DC out, que es direct current out, que es corriente, alimentación por corriente directa, salida. Entonces lo que va a pasar es que estos dos contactos va a haber corriente, y aquí es donde hace contacto la otra pieza, y al haber corriente pues ya va a ser posible que la videocámara encienda y vamos a poder hacer pues todas sus funciones, tanto grabar, reproducir cassettes, etcétera, ¿ok? Entonces esto es lo que me gusta de estos modelos que traen su adaptador de corriente, ¿ok? Que por cierto ya es muy difícil de encontrar, no se ven tan seguido, pero bueno, vamos a colocarlo, ¿ok? Y va de la siguiente forma. Estos contactos, como dije, van por acá, ¿ok? Tiene sus guías, ahí está, ¿ok? Y debe estar en la posición VTR, ¿ok? Para poder que la videocámara responda, que se encienda todo bien, ¿ok? Para poder encender esta videocámara vamos a tener aquí un interruptor, que es estaba prendido, pero ahorita lo voy a encender. Recuerden que ahorita, a pesar de que está conectado y está en modo VTR, todavía está en modo locked, bloqueado, ¿ok? Aunque yo encienda la cámara, si no le quito el lock, el candado, no va a funcionar, ¿ok? Entonces aquí está en posición de apagado. Para poder capturar, filmar, grabar material, debería de colocarlo en modo cámara, ok, cámara. Y para poder visualizar los cassettes, el contenido de cassettes, debes de ponerlo en el modo player, ok. En cualquiera de los dos casos hay que quitar el candado si es que está aplicado, ok. Entonces vamos a ponerlo, por ejemplo, en modo videocámara. Ahí abre la lente, que por cierto se ve muy bien, ok. Y ahorita ya está dando imagen, ok. Bueno, aquí está bloqueado. Mira, se me movió un poquito y se alcanzó a encender, pero aquí está en locked, ok. Vamos a dejarlo aquí, ahí está. Vamos a subir un poquito la cámara, ahí está, ok. Moverlo un poquito más para acá. Entonces aquí está bloqueado, ya está activado modo videocámara, listo para filmar. Vamos a quitar el candado y ahí está dando imagen, ok. Vamos a subir un poquito más la cámara para que vean, y ahí está dando imagen, aunque como les dije el sonido no lo está dando. Voy a mover aquí la videocámara y vamos a ver que efectivamente está dando imagen. Voy a enfocar aquí los videocassettes, a ver si me... Ahí está, mira, ahí estamos viendo los videocassettes. Incluso el zoom le funciona, mira, vamos a hacer zoom in, acercamiento, y ahí está, mira, zoom in, ahí está, tiene autoenfoque, estabilizador de imagen, y mira, acá está otro enfoque, ok, y ahí está dando imagen. Incluso estoy enfocando mi televisor y pues se repite infinidad de veces, ok. Entonces ahí está la videocámara, está dando imagen de manera correcta, aunque como les digo el audio es el que no lanza señal, ok. Vamos a quitar estos cassettes y los vamos a poner acá, ok. El cassette limpiador también, ok. Vamos a hacer una prueba de grabación y para ello vamos a abrir el compartimento del videocassette. Aquí vamos a ver, bueno, lo van a ver un poquito invertido, pero aquí tenemos
esta pestaña que se recorre hacia la izquierda y levantas, y adentro vas a ver este botón azul. Ese botón azul es para expulsar, abrir la compuerta del cassette. Te lo voy a dejar listo para que introduzcas el cassette. Ok. Y más adelante vamos a mostrar dónde están los controles de reproducción. Ok. Mientras tanto, vamos a pulsar este botón azul. Y ahí está el compartimento del cassette ya listo para introducirlo. Ok. Y podemos ver al interior que está muy bien. Vamos a echar un vistazo aquí breve. Dentro de lo que cabe, así se ve. Igual en la descripción está la publicación para si quieren ver a más detalle las imágenes. Ok. Ahí lo vamos a dejar. Y vamos a utilizar este videocassette que es Hi 8. En teoría debería ser para puras videocámaras Hi 8, pero vamos a hacer una grabación. Ok, ya lo hice fuera de cámara y sí captura. Recuerden que es solamente captura de imagen. Ok, cerramos. Ok, los controles de reproducción van a estar aquí en esta, levantan esta pestaña y ahí van a ver los controles de reproducción. Ok, ok, ok. Vamos a hacer una grabación, una filmación. Déjeme cambiar de modo solamente para verificar que la cinta sí esté toda regresada. Sí, me parece que sí estaba toda regresada. Vamos a volver otra vez a la videocámara. Ok. Ok, entonces... ok, vamos a poner ese videocassette que está ahí al fondo. Ok. Le vamos a hacer una grabación. Ok, aquí está desbloqueado ya. Voy a presionar el botón rojo para comenzar a grabar. Ok, lo pulsamos. Y ahí ya vamos a estar grabando. Déjame ver si estamos bien. Ahí está. Ok, se tiene que pulsar algo fuertecito el botón rojo, pero ahí está grabando. Ok, voy a hacer acercamiento y ahí se ve el cassette, el videocassette. Ok, ahí va a salir un poquito movida la imagen porque ando espantando aquí a mis mascotas que de pronto quieren brincar aquí al, al escenario. Ok, vamos a hacer acercamiento otra vez a este cassette. Listo. Vamos a hacer un movimiento de paneo. Así. Y otra vez. Y vamos a finalizar la grabación. Ahí está. Si se tiene que presionar algo fuerte el botón rojo. Ok. Vamos a cambiar a modo reproducción. Video. Regresamos. Ok. Y ahora vamos a visualizar cómo se grabó el video. Ok. Voy a subir un poquito aquí la videocámara. Ahorita la voy a enfocar bien. Playback. Y ahí está, mira. Esta es la grabación que acabamos de hacer. Es pura imagen, recuerden, no hay audio. Y así se pudo captar lo que hicimos hace unos momentos. Ahí salió movida la imagen porque sí, quería subir aquí un gatito, pero ya está. Ok. Ok. Ahí como pueden ver hay volumen, pero la señal de audio es la que queda pendiente. Tiene buena calidad de grabación. Y hasta ahí llegó. Ok. Sí, hasta ahí llega. Ok, ahí está. Vamos a darle stop.
Ok. Entonces ahí pudimos ver que efectivamente sí puede grabar, aunque lamentablemente es pura imagen sin sonido. Ok. Vamos a abrir aquí. Botón azul. Ok. Ok. Estos cables van directamente conectados al televisor, y en el televisor es muy importante que con tu remoto selecciones el punto de entrada. Vamos a ver aquí en la parte superior. Voy a presionar el botón de input y ahí va a aparecer que estoy conectado aquí. Ok, donde dice videograbadora. Es muy importante que sea la entrada correcta, porque si no la activas no se va a poder visualizar nada. Entonces tiene que ser una entrada que tenga los cables de colores RCA. Ok, este tipo de entrada. Entonces vamos a sacar el cassette. Ok, y ahora vamos a ir con los videocassettes que tenemos preparados aquí para el video. Ok, este es un videocassette original de Sony Video 8 y este también, con grabaciones diferentes. Ok, son grabaciones antiguas. Entonces vamos a ir primero con este cassette. Ok, presionamos aquí donde dice push, ya que se emparejó. No es necesario cerrarlo por completo, ya con eso es suficiente. Ok, vamos a darle playback. Y ahora sí, esto sí tiene audio. Esta es la calidad que ofrece de reproducción. Ahí estamos viendo que sí, efectivamente está reproduciendo esa cinta. Okay, that's it for this portion of it here. See, there are a bunch of people around here observing what's going on. Who is this right here that I'm zooming in on? Could that be Patricia? Hello, Patricia. Ok, vamos a pararlo y vamos a adelantar. Voy a ponerlo un poquito más para acá para que me dé bien la toma. Entonces vamos a adelantar. Aquí, por ejemplo, en este modelo de videocámara lamentablemente no tenemos un contador de cinta que nos esté indicando como en qué posición o cuánto tiempo hemos adelantado. Es prácticamente al tanteo. Okay. Ahí está adelantando el cassette, muy bien. Paramos y vamos a reproducir. Ahí está, esta es otra parte del video. The forearm in the salute position has to be absolutely parallel to the ground. Ok, vamos a detenerlo. Vamos a avanzar otro tanto. Paramos y volvemos a reproducir. Well, our regulation was awesome, and our exhibition was really bad, but our inspection was pretty good, even though I fumbled on my words. That's okay.
So hi mom, hi dad, hi Clint. See you next week, and thank you Silvas for doing this for me. So. Oh no, let's. All sweaty and gross. You look very nice. Oh. I think you did a really nice. Ok, vamos a regresarlo. Y en lo que va hasta este momento hemos visto que esa cinta la puede reproducir sin problemas, no hay distorsiones, nada, pero al cabo de cierta cantidad de cintas podría darse el caso que requiera limpieza, y más un equipo que tiene más de 30 años, pues bueno, no sería extraño. Depende mucho el estado en el cual se encuentren estos videocassettes, ya que si son cassettes que se encuentran, por ejemplo, en estas condiciones que ya tienen evidentes signos de humedad, de moho, entonces es un riesgo de que te vaya a contaminar el cabezal y vayas a tener que utilizar este cassette que es limpiador. Estos cassettes limpiador lo puedes encontrar vía internet. Es para 8 milímetros, videocassettes de 8 milímetros, y son bastante útiles. Vamos a reproducir otra vez. Y ahí está otra vez el video. Try not to say anything during this competition phase so that you can actually see what's going on. Doing a good job. Being graded by this gunny here from the Marine Corps. Ok. Vamos a regresarlo otro tanto. Y reproducimos. Why this thing is not automatically focusing itself, but there, we got it back in focus there. Está. Ok. Ok, está. Listo. Vamos a finalizar este videocassette y vamos a ir entonces con el segundo videocassette. Ahí está. Ya pudimos ver que efectivamente adelantamos, retrasamos siempre un buen tramo y sin problemas. Tiene mucho que ver, como les digo, la condición en la cual está el cassette. Si está muy sucio, no recomiendo mucho porque es un alto riesgo de que te vaya a contaminar el cabezal y necesites usar un limpiador. Así es que altamente recomendable tener un limpiador de cassette a la mano por esa cuestión. Vamos a ir ahora con este videocassette, que es otra temática. Es un video 8. Ok. Y vamos a reproducirlo. Got a bird. Every time the light goes on, he spins around. And when it doesn't go on, he spins around to make it go on. It's light sensitive. Doing a little dance. See, he covers the sensor with his tail feathers, and the light goes on. That's what he's trying to do. Pretty smart birds. It's just a little bit too light out for it. There he goes. Ok, ahora vamos a ir más adelante. Vamos a adelantarlo. Quiero decirles que esta videocámara, antes de hacer este video demostrativo,
no estaba reproduciendo con buena calidad. Es más, había un montón de interferencia y prácticamente se tuvo que desarmar completo. Se divide en tres partes, dos laterales y una parte al frente. Y pues bueno, de esa manera se pudo darle mantenimiento de manera más detallada, aunque al interior trae una pequeña articulación con una esponjita, y esa esponjita es un autolimpiador, pero en realidad lo que hace pues es autoensuciar. Sucede lo mismo que las videocaseteras, traen esa pequeña articulación con una esponja. Muchas veces esa esponja se degrada, y lo que sucede es que comienza a manchar, se empieza a embarrar en el cabezal y pues echa a perder el equipo, lo contamina más que nada, y hay que darle limpieza. Ok, vamos a darle reproducción. Ok, esta es una grabación nocturna en 1999. Ok, vamos a darle más adelante porque pues es una grabación que prácticamente no vamos a distinguir gran cosa. A ver si aparece algo más. Sí, aparentemente sigue lo mismo. Ahí está. So you see the smaller stars around it. Ah, mira, acá está mejor esto. Ahí está. Ok, vamos a darle stop y vamos a regresar. Ok, hasta ahorita también ese videocassette lo está reproduciendo de manera correcta. En lo personal, yo pienso que este equipo videocámara lo que le hace falta es mucho uso. Ok, como les dije anteriormente, puse estos dos videocassettes a rebobinarlos de extremo a extremo, y también pues eso por lo visto le ayudó, aunado con la limpieza con este cassette limpiador también, que es de mucha ayuda. Okay. Vamos a ver si ya está. People go down, grab them, and eat them. They come in with the high tide, try to spawn in the sand, and then another wave will come in and wash them back out to sea.
Y también, pues como pudieron ver, ese videocassette lo está reproduciendo sin problemas. Ok. Estos son los dos videocassettes que están lo más limpio, que no presentan signos de moho. Ok. Ahora vamos a ir con la reproducción de, bueno, un poquito de este cassette, que este sí tiene bastante. No lo voy a reproducir mucho porque tengo temor de que me lo contamine, así es que solamente va a ser un poquito. Ok. Ok. Playback. Ahí está. Esas son fallas de origen del propio cassette. Ahí está. Ahí está. Un poquito nomás porque la verdad sí tiene bastante moho. Ok. Aparte este videocassette, yo recuerdo que en alguna ocasión sí me lo quiso morder otro equipo. Ok, y vamos a ir con este segundo cassette que también tiene un poquito de humedad por aquí. Ok, solamente una parte. Playback. Sleep boy. You're the fat, big fat boy. Ay, pues si traigo el cabello muy feo, papá. Hácelo así, mami. Detrás de la oreja. Ahí está. Con eso es suficiente. Ahí está. Ok, vamos a sacarlo. Ok. Y por ejemplo, si hay duda, vamos a volver con uno de estos dos para ver si lo sigue reproduciendo bien. Este que es aquí de los Marines. Ok, playback. Ahí está. Todo bien. Ok. Vamos otra vez con este cassette que es el de la playa. Playback. There you go. And you see most of them will tend to disappear. This happens about once every month. Vamos a adelantar un poco. Aquí presionando botón de adelantar y dejándolo presionado por cierto momento. It's the moon about ready to set down on the ocean. Creo que ya no. Ah, ok. Es lo mismo. Ahí está. Ok, lo voy a adelantar más tiempo. Ok, mientras adelanta, pues bueno, les comento que estos videocassettes
Lamentablemente pues sí, sufrieron humedad, pero aún así los logró reproducir una pequeña parte bien. Digo, no los quiero reproducir tanto tiempo porque va a volver a contaminar el cabezal. Era solamente una probadita para que vean que sí está corriéndolos bien. Vamos a reproducir otra vez. Y lo mismo, grabaciones nocturnas en la playa. Ahí está, por ejemplo, año 2000, mira. 25 años. San Diego's finest. The motorcycle that you see is what hit a pedestrian and it didn't look good at the time. Ok, bien, pues entonces de esta forma ya confirmamos que está leyendo bien. Ok, por 2 ocasiones con intervalo de los cassettes que están un poco contaminados, y aún así vimos que los puede leer sin problema. Ok, vamos a cerrar aquí la compuerta, presionamos, ahí se cierra, bajamos esto y este lo cerramos también. Ok, y acá en la parte del adaptador lo dejamos aquí donde dice la posición de off. Se corta todo, lo puedes bloquear. Ok, y aquí lo regresas donde están off, ahí está, y queda todo absolutamente apagado. Ok, entonces de esta forma corroboramos que el equipo sí está reproduciendo las cintas de manera correcta. Repito, esta es una videocámara en formato video 8, por lo cual solamente va a admitir grabaciones que fueron hechas en formato video 8. Si por ejemplo hiciste grabaciones en videocámaras que son del tipo High 8 o del tipo Digital 8, no van a ser admitidas en esta filmadora. Ok, tienen que hacer grabaciones video 8 normal, ok, de las primeritas. Ok, y recuerden que es muy importante tener un cassette limpiador en dado caso que de tanto leer o reproducir cassettes puede llegar el momento en el cual la videocámara, el cabezal se vuelva a ensuciar. Entonces va a requerir limpieza. Pueden hacer la limpieza manual, pero realmente no la recomiendo mucho porque el espacio para poder meter, pues ahora sí que el material con el cual ustedes van a limpiar es muy incómodo. Lo más recomendable, lo ideal es utilizar este tipo de cassettes para limpiar los cabezales y que de esa forma pues esté funcionando bien el equipo. ¿Okay? Es bien poquito el contenido de cinta que tiene, mira. Este pequeño contenido de cinta toma aproximadamente como tal vez 1-2 minutos en recorrer. Lo puedes adelantar, regresar unas 3-5 veces y va a ser más que suficiente. Con eso ya la videocámara ya tiene que estar reproduciendo audio y video sin problemas. Ok, y bueno, pues entonces, como dijimos al inicio de este video, este equipo se va con sus cables. Aquí tenemos, como es sonido monaural, solamente un canal de audio y el otro canal va a ser de imagen. Ok, y aquí vamos a desmontar. Para desmontar el adaptador, aquí abajo va a haber este botón que dice BAT. Lo presionas, recorres hacia ti y listo. Ok, y ya está. Trae su asa original.
Ok, el asa original, sus cables y su adaptador de corriente original. Ok, que a su vez te va a servir para cargar una batería, aunque realmente, como mencioné al inicio del video, este tipo de videocámaras lo utilizan más para rescatar videos, para ver el contenido de antiguos cassettes. Ok, bueno, pues de esa forma llegamos al final de este video. Espero les haya sido de utilidad. Si es así, por favor compartan, comenten, apoyen con un like, suscríbanse, no cuesta nada, y de esa forma se mantienen notificados sobre los nuevos videos que se suben aquí al canal. Este equipo, les recuerdo que al momento que yo publico este video está completamente disponible para si a alguien le interesa. En la descripción está el enlace directo a nuestra tienda en línea, así como también está el enlace directo a nuestra página de Instagram. Nos pueden escribir ahí también, pueden visitar el contenido, hay videos, fotografías de productos que hemos tenido aquí en el canal, y por supuesto nos pueden enviar mensaje. Ok, ¿qué más se nos pasa? Bueno, pues una sugerencia importante para aquel o aquella que desea adquirir esta videocámara para fines, obviamente, más que nada de transferencia. Esta videocámara yo recomiendo altamente que lo pidan con retiro a sucursal vía DHL o estafeta. No lo pidan servicio a domicilio, porque el sistema, en este caso, si lo piden por Mercado Libre, se los va a lanzar vía FedEx, y realmente no recomiendo para nada poner en riesgo este equipo, que la verdad pues son frágiles, son delicados. Entonces muchas veces algunos equipos, por la antigüedad, por el uso que ya han tenido, no sobreviven el envío. Entonces el servicio a domicilio, si tú lo pides de esa forma, sí, te llega a tu domicilio, pero va a tomar aproximadamente 7 a 10 días, con posibilidad de un retraso. Entonces imagínate, 7 a 10 días, pasa por varios puntos de revisión. El equipo lo van a andar ahí moviendo para un lado, para otro, lo van a azotar, etcétera, un montón de cosas. Retiro en sucursal es prácticamente un solo tiro, es muy rápido, tiempo de entrega 1 a 2 días aproximadamente. Ok, entonces vale la pena hacer un poquito de esfuerzo por acudir a una sucursal, pero te llega más rápido y no pones en riesgo a que el equipo esté pasando por varios puntos o varias manos, sino que es prácticamente un solo tiro y te llega. Ok, por ejemplo, si el día de hoy por ejemplo, digamos que es martes, miércoles, y alguien lo compra, al día siguiente, jueves, ya lo tienes en tu zona prácticamente. Ok, más si es allá a Ciudad de México, es así, al día siguiente ya están en la zona. Así es que esa es la recomendación. Si alguien lo quiere pedir, pues bueno, recomiendo altamente que sea con retiro a sucursal, menos posibilidades de que el equipo se vaya a estropear por malos manejos, debido a que pasa por muchas instancias o puntos de revisión. Ok, bueno, pues ahora sí nos despedimos. Muchísimas gracias por su atención. Yo soy Gus Walker, les deseo que pasen un excelente día y nos veremos en el próximo video. Chao a todos, bye bye.